¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en Conclusión TV, en otra emisión del ciclo Otredad, para hablar de un tema que a mí me gusta mucho y lo hemos hecho con él en repetidas oportunidades. En realidad él, porque es el más preparado que yo, a mí me gusta preguntar sobre el tema. He invitado a Ricardo Norberto González, que nació en Barrancas, allá por un diciembre de 1971, casado, tiene hijos, 4. Vivió en Puerto Gaboto durante 33 años y allí cursó el jardín de infantes, el preescolar, la educación primaria en la escuela 292 Sebastián Gaboto. Estudios secundarios en la Escuela de Educación Técnica Particular 2049, Padre Juan L. Deón. Profesor de Historia, recibido en el Instituto Superior número 22 de Fray Luis Beltrán, especialista en Gestión y Conducción Directiva y técnico superior en Ciencia Política. No voy a leer todo esto porque es muchísimo, pero quería presentarlo con alguna pequeña glosa de quién es Ricardo González, un amigo que tiene una mirada de la historia más allá del profesor, porque el profesor por ahí va e imparte la historia, da la clase, cumple con algunos rituales de la historia, y por ahí te quedas encorsetado en cierta cronología, en una forma repetitiva todos los años, un poquito para acá, un poquito para allá. Pero si has notado algo de él, es que entiende de las discontinuidades de la historia, de sus rupturas, de aquellos personajes y personeros de la historia que le han hecho daño a nuestra patria, ni hablar de la patria grande, y otros que están más escondidos, que fueron fundamentales en pensar la Revolución de Mayo, si nos vamos lejos, esa independencia que todavía hoy anhelamos. Para decir esto nomás. No, seguramente. Gracias, Edgardo, por tus palabras. Y la verdad que uno, como vos, se apasiona por la historia, ¿no? Es decir, cuando vos decís yo pregunto, uno pregunta en función de que le interesa saber. Uh-huh. Y cuando a uno le interesa saber es porque siente una atracción hacia este devenir histórico, hacia esa concatenación de hechos que está en cualquier libro. Uh-huh. El tema, yo siempre digo que tanto el historiador como el profesor de historia, el docente, tiene la obligación de alguna manera de que esa concatenación de hechos encontrarle un sentido, porque el sentido de la historia es la que nos va a dar la identidad y la pertenencia a un pueblo, a una nación, a una región, y entonces es ahí donde empezamos a encontrarnos con el otro. La historia es eso también, ¿no? La otredad. Uh-huh. Es decir, el encontrarse con el otro, el construir con el otro, porque nadie hace historia solo. Uh-huh. En función de eso empezamos a encontrar características comunes entre nosotros, y a partir de ahí se pueden ver las continuidades y las rupturas, como vos decías bien ahí, y se empiezan a definir modelos y proyectos. Uh-huh. Entonces, a partir de tener ese parangón de modelos y proyectos, uno empieza a entender quiénes jugaron de un lado y quiénes jugaron del otro, y en la selección que uno hace de hechos, porque acá hay que decirlo como es, ¿no? La historia está contada, es un relato intencional. Es decir, ninguno de nosotros escribe historia desde la nada, ni con el intento de ser aséptico, sino que al contrario, la historia nos sirve para fundamentar aquellos elementos que queremos revalorizar. Es decir, si yo quiero hablar de la patria, no voy a hablar de Bernardino Rivadavia, voy a hablar de San Martín. Si yo quiero hablar de la pertenencia, voy a hablar de mis pueblos originarios, y voy a hablar también desde los procesos que se dieron de conquista, de ocupación del territorio, pero también de sueños de esos inmigrantes que llegaron y te fundaron, por ejemplo, Rosario, ¿no? Claro. Entonces, todo eso concatenado hace que nosotros podamos hablar de patria y a partir de ahí proyectarnos. Antes decía que fuiste un poco más allá del profesor para poner en tensión algunas cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con esa profundidad de la historia, y se conoce o se consigue con la investigación, ¿no? Vamos a entrar después en la investigación de este libro que yo mostré antes a la cámara sobre Puerto Gaboto. Pero la investigación de la historia muestra que hubo un diseño de país en el comienzo del siglo pasado por hombres que eran de esa época, hay que ponerlo en el contexto de esa época, pero que también intentaron diseñar un país para unos pocos, ¿no? Sí, bueno, lo que es la generación del 80, uh-huh, fundamentalmente, ¿no?, es donde comienzan a vertirse algunas corrientes historiográficas que
cuentan la historia a partir de los próceres y los mármoles, ¿no? Pero esos próceres y mármoles terminan siendo utilizados de alguna manera para fundamentar un proyecto de país de crecimiento hacia afuera, un crecimiento hacia afuera donde se beneficiaban unos pocos. Entonces, por ejemplo, vinculándolo con el caso Puerto Gaboto, se reactiva una antigua leyenda que fue la leyenda de Lucía Miranda para plantear y subvertir la realidad de ese momento. Vos pensás que 1879, Gardo, fue la campaña al desierto de Julio Argentino Roca, donde el ejército argentino destruyó y diezmó a los pueblos originarios. Los soldados no solamente abusaron de las mujeres, mataron niños, quemaron tolderías, ocuparon territorios para los grandes terratenientes porteños y bonaerenses, y a su vez la prensa hablaba de las cautivas. O sea que el problema era el indio que se robaba a las mujeres y no el ejército que avasallaba los territorios y los derechos de nuestros pueblos originarios del sur. Lo digo porque en esa época llega al Teatro Labardén, llega la obra Siripo, que narra la historia de Lucía Miranda y queda como emblemática la historia de Lucía Miranda, esa española que fue raptada por Siripo y Mangoré y que decían que debido a ese amor de los caciques por la española, se produjo la destrucción del Fuerza Antiespíritu. Es decir, que se van 300 años atrás para rescatar una leyenda y fundamentar un proyecto político de exterminio de nuestros pueblos originarios, ¿no? Cómo se subvierte muchas veces la realidad política a partir de datos fidedignos de la historia, ¿no? Esta idea de que ahora incluso se habla mucho de la posverdad, la posmodernidad, y el sujeto, lo podemos decir así, posmoderno es muy llano, piensa al presente, ahistórico, sin la investigación, sin el conocimiento. Digo playito en el sentido de que no lo podés ahondar mucho porque seguramente desconoce de un montón de cosas. Ese contexto histórico lo tenemos que traer al presente, ese recorrido histórico para poder saber, conocer por qué esta realidad que nos agobia en lo económico, que ha subvertido valores culturales, y en esto no quiero decir que tenemos que volver a la boleadora y al poncho, no es eso, cada uno con su cultura y su reconocimiento, pero sí poder pensarnos como país en cuanto a fronteras, independencia, inclusión social, realizaciones del pueblo argentino, que ya viene coartada desde la historia misma, ¿no? Uno, por lo mismo que has dicho vos, recorrer la historia para poder conocer por qué razón las repeticiones a lo largo de la historia se producen casi por los mismos sectores que decidieron hacer la expedición al supuesto desierto, que no lo era, porque así lo llaman ellos, ¿no? Totalmente. Incluso está la ruta 22, creo que se llama la ruta al desierto. Exactamente. Expedición al desierto, algo así se llama, ¿no? Sí, la campaña de Roca es la campaña del desierto. La campaña del desierto, sí. Trataba de recordar el cartel cuando pasé por ahí. Digo, siempre hay ahí un hecho histórico que se repite en el presente. No, ni hablar. Mientras vos estabas hablando, yo estaba pensando, ¿no? Y por ejemplo, la función del historiador, la función del profesor. Yo digo que nosotros somos un poco los profetas del pasado. Viste que el profeta siempre piensa para adelante o profetiza para adelante, y nosotros nuestra obligación es profetizar sobre el pasado. ¿Por qué? Porque hay que desmistificar muchas cosas que del pasado está. Entonces, para esto tenemos que volver y hacer una relectura de muchas de las cosas que se han dicho sobre la historia argentina. Y vos estabas hablando recién del tema de la inclusión. Y a mí me venía una idea recién sobre el tema de que yo no creo que en la Argentina haya excluidos. Y mirá que esto es un tema polémico, ¿no? ¿Sí? Es decir, ¿hay excluidos? No, yo creo que hay gente mal incluida, porque incluidas estamos todos. De alguna manera uno se incluye dentro de la sociedad. ¿Qué pasa? El sistema dominante muchas veces hace que vos no estés incluido y tengas igualdad de oportunidades como otros, pero te excluye. Por ejemplo, vamos al tema de los pueblos originarios en Rosario. Yo no creo que los tobas del barrio estén excluidos de la sociedad. No, forman parte de la sociedad en el anonimato o en situaciones precarias, pero siempre y cuando nosotros lo miremos desde el sistema en general. Pero ellos, a su manera,
están incluidos, como están incluidos también las tribus culturales, de jóvenes también. Muchas veces aparecen como emergentes, ¿no? Sociales, que necesitan una explicación histórica de cómo llegaron acá, de cómo están y por qué están ahí. Pero el sistema es todo, con ellos adentro, aunque no nos gusten. Aunque no nos guste tener los pueblos originarios de vez en cuando cortando una ruta porque necesitan cosas para poder sobrevivir, pero están adentro, son parte del sistema, están incluidos de una manera que no le gusta a la clase decente, pero por eso cuando aparecen hacen ese semejante ruido, ¿no? Entonces están incluidos dentro del sistema, me gusta ese análisis que haces, pero están alejados de lo que es la justicia social. Bueno, entonces nosotros tendríamos que entenderlo de esa manera, es decir, tienen imposibilidades de acceder a determinados estándares o niveles o condiciones de igualdad, pero ellos no están fuera, ellos están dentro. Y lo tenemos que entender porque muchas veces, mira, te voy a contar así rápidamente esto. El año pasado me llamaron de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe para fundamentar el cambio del escudo de la provincia y de la bandera. Porque en la zona del norte de la provincia había pueblos originarios mocovíes que los nenitos de jardín de infantes se negaban a portar la bandera de Santa Fe. Y se negaban la Argentina, pero no la de Santa Fe, y fundamentalmente porque en el escudo y en la bandera de Santa Fe nosotros vamos a encontrar que la simbología de la bandera significa el dominio y el exterminio del hombre blanco sobre los pueblos originarios, porque ustedes van a ver que la flecha está en cabeza para abajo, o sea, es un gesto de dominación. Claro. Entonces, los mismos chicos y los mismos padres decían, ¿cómo nosotros vamos a aportar con orgullo una bandera que sojuzgó a nuestros pueblos? Y esos pueblos originarios son parte de la sociedad santafesina y argentina hoy. Entonces, ¿cómo hacemos para generar elementos, momentos, espacios para que ellos también se sientan contenidos? Ese es el desafío también de la historia, ¿no? ¿Qué pasó con eso? ¿Se sigue trabajando en la idea de pensar un diseño inclusivo en términos de bandera? Bueno, acá entra el choque historiográfico, ¿no? Porque es más, no solamente ese sector es el que se encuentra o se siente fuera de esa simbología, de esa heráldica, porque por ejemplo los pueblos inmigrantes nuestros, los italianos, los franceses, que formaron parte de toda esa masa gringa que llegó y pobló la pampa húmeda santafesina, tampoco están representados en el escudo de Santa Fe. Entonces me parece que ese es un debate que sigue trabajándose, pero hay que tomar decisiones políticas. Entonces la historia muchas veces está atravesada por decisiones políticas que son tibias, porque no vamos al fondo. Se quedan ahí. Exactamente, es el emergente porque la gente lo pide, pero lo vamos frenando hasta que lleguen los momentos decisorios. Bueno, me parece que ese es un debate interesante y que tiene que ver, ¿no?, con estas conmemoraciones que tenemos. Ahí el de la bandera podría ser un buen momento cuando se discuta la Constitución también. También, exactamente. La reforma... Algo que me parece importante, Santa Fe tiene que llevar adelante, más allá de las mezquindades de uno y otro, que siempre parece que no es el momento, pero es una Constitución que requiere ser revisada y traída a este tiempo. Fíjate un dato, Edgardo. Ningún argentino, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, no se siente identificado con su bandera argentina. O sea, todos nos sentimos identificados porque hasta los pueblos originarios están ahí. Cuando vos ves el sol, los 32 rayos flamígeros, y la cara del sol es la cara de una persona de los pueblos originarios. Si vos ves el rostro, tiene los ojitos medio achinados y demás, porque hace referencia a los pueblos originarios. Los 32 rayos hace referencia a las 32 intendencias en su momento, el celeste y blanco. Bueno, pero la de Santa Fe no. La de Santa Fe tiene serio cuestionamiento y me parece que ahora que el domingo el 9 de junio, se cumplen 492 años de la fundación del primer pueblo santafesino, que es el de Puerto Gaboto, a mí me parece que también son momentos donde hay que instalar esta discusión. Es decir, ¿qué decimos cuando decimos pueblos, municipios y comunas de la provincia de Santa Fe? ¿Qué simbolizamos? ¿Y nuestra bandera nos representa a todos los santafesinos? ¿O solamente sigue representando al patriciado de la ciudad de Santa Fe?
a Estanislao López y a sus descendientes. Ojo que tenemos mucho para hablar del brigadier porque ha sido el que nos hizo la invencible provincia de Santa Fe, pero también podemos hablar de esta diferenciación, discriminación que hicieron hacia los pueblos originarios que esos juzgaron y corrieron de la provincia, ¿no? Mencionaste Gaboto y se cumple un nuevo aniversario. Sí. Y el primer pueblo, la primera fundación. Es el primer asentamiento europeo en Tierras del Plata, digamos, con pretensiones de ser permanentes. Duró 823 días el asentamiento, desde el 9 de junio de 1527 hasta el 10 de septiembre de 1529. Ahí se dieron los primeros mestizajes, se dio la primera misa cristiana en el Río de la Plata, en tierra, porque la que se había dado anteriormente es en barco en la Bahía de San Julián con la expedición de Magallanes, pero este es el primer oratorio estable que existe, o sea, la primera iglesia estable en Argentina. Se da la primera construcción de un embarcadero con la intención de ser puerto de salida en Gaboto, como dije recién. Se dan el 3 de junio, fue el día del inmigrante italiano, y vaya un saludo a la comunidad italiana, que sé que es muy grande en nuestro país, principalmente en Rosario, ¿no? Claro, y en la región. Y los primeros inmigrantes italianos fueron 30, que llegaron con Sebastián Gaboto y estuvieron durante esos 823 días en el fuerte, y el mismo Sebastián Gaboto es de nacionalidad veneciana. Digo nacionalidad porque en ese momento era un reino independiente de Italia, ¿no? Pero era de Venecia. Así que... ¿Y qué ocurre después de esos 823 días? Bueno, la destrucción del fuerte llega, como decíamos, estaba diciendo recién, en septiembre de 1529, y después van a haber una serie de hechos que yo narro muy bien en el libro, porque yo cuento la historia de Puerto Gaboto siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y XX, es decir, y los primeros años del siglo XXI. Es decir, después de la expedición de Gaboto, la confluencia del río Carcarañá con el río Coronda fue una referencia permanente para todas las expediciones que llegaron después. Entonces vamos a tener que por ahí estuvo Garay, fundador de Santa Fe, por ahí estuvo Jerónimo Luis de Cabrera, fundador de Córdoba, por ahí estuvo Francisco García y Diego García, que llegaban desde la zona de la Capitanía General de Chile, todos con intención de fundar puertos de salida a ultramarinas. En los siglos XVII tuvimos en este lugar la instalación cerquita ahí de la estancia San Miguel del Carcarañal, en lo que hoy es Sandino, y que Gaboto era el puerto de salida de este establecimiento jesuita que estuvo instalado en esta zona. También hubo siempre permanentemente gente viviendo ahí. Cuando llega, por ejemplo, Góngora en el siglo XVIII, se encuentra con que había nativos o mestizos que hablaban el castellano. Es decir, que habían sido algunas reminiscencias de aquellos mestizajes que se dieron en el Fuerte Santi Espíritu, y que el idioma español o castellano quedó vigente todavía ahí. Bueno, tenemos la época del Camino Real, tenemos la época del Camino de las Carretas, tenemos la época de la instalación de las vaquerías, que se va a dar durante todo este proceso histórico, acompañando lo que es la historia argentina en general. Es decir, que Puerto Gaboto tuvo 823 días del fuerte, pero más allá del Fuerte Santi Espíritu siempre hubo población permanente. Tal es así que en las diferentes cartografías lo encontramos con distintos nombres. Calchaquí, Los Toldos, por el paso del Carcarañá, la posta del Carcarañá, pero en toda la cartografía existente siempre ese lugar fue un lugar estratégico. En una charla que tuvimos en la radio, hiciste una distinción entre originarios y me acuerdo que yo había aportado la idea de los primeros. Ah, sí, ¿no? Sí. Hay una distinción también ahí. Claro, porque, por ejemplo, fue una gran discusión en su momento si los primeros habitantes, como habíamos convenido con vos en ese momento, eran pueblos originarios, eran indios, eran aborígenes, por ejemplo, ¿no? Porque cuando... Las palabras tienen eso, tienen una carga ideológica muy importante. Si yo digo indios, son de la India. ¿Y por qué le decían? Y los españoles le decían que eran indios porque ellos pensaban que iban a las Indias occidentales y orientales, ¿no? O sea, para allá iban, por eso eran indios. Cuando hablamos de los aborígenes, ab es sin origen. Entonces, a ver, entendamos esto, que esta gente sí tenía origen, porque podemos rastrear las diferentes corrientes que poblaban el continente americano. Y cuando decimos, en este caso, pueblos originarios, ¿pero originarios de dónde? ¿De acá?
y vamos a encontrarnos, por ejemplo, que gran parte de todo este litoral fluvial estaba ocupado por descendientes y familiares de la línea tupí-guaraní, que vienen bajando desde el Amazonas. Así que tampoco eran originarios acá. Los querandíes que llegaban hasta acá venían del sur, los charrúas venían del lado de Uruguay, que llegaban hasta acá porque eran tribus nómades. Entonces, son los primeros habitantes que encontró el hombre blanco cuando llegó, porque no es lo mismo una tribu, por ejemplo, de 1527 en Puerto Gaboto, como era Caracará, Chaná, Timbú, Corondas, que la tribu que encontró Góngora en el siglo XVIII, que también había tribus ahí, pero ya habían traído lules y vilelas y calchaquíes reducidos, o sea que ya era otra línea cultural la que existía ahí, de esos pueblos que vivían, pero que no eran originarios tampoco, ¿no? Uno piensa que fue difícil, Rosas logra en algún punto un equilibrio entre aquellos pueblos dirigidos por Cafulcurá, si no me equivoco, ¿no? Y había como un cierto acuerdo de límites y no ataques. Luego eso va a generar mayor tensión, y después conocemos la historia y el exterminio, Roca y todo lo demás. ¿De qué manera se podría haber hecho una integración de esos pueblos primarios, originarios, aquellas corrientes migratorias, porque algunos eran sedentarios, otros eran nómades, ¿no? Iban buscando de acuerdo a la comida, el frío, de acuerdo a las regiones. Incluso hace poco, con la muerte de Santiago, se hace una confusión con la Araucanía, que en esa época no había una división de territorio, por lo tanto, bastante confusas, producto del desconocimiento de nuestra historia, ¿no? Y hay cierto sector de difusión periodística, digo difusión porque a veces está enmascarado detrás de un supuesto periodismo y lo que se hace es difundir erróneamente cosas de la historia. Uno podría pensar que esa integración se podría haber logrado con otras formas, ¿no? Lo que pasa es que hubo una intención de dominación por los recursos. Sí, además, mira, justamente eso, una vez dando una charla, alguien me pregunta, me dice, Ricardo, está bien, en 1529 se produce el ataque al fuerte, los españoles se van. ¿Y qué pasó con nuestros pueblos originarios, con los primeros habitantes de la tierra acá? Porque hoy, por ejemplo, en Gaboto no hay descendientes de aborígenes, o de indios, o de originarios. No hay familias, ninguna. ¿Qué pasó? Si fuimos el primer pueblo, ¿por qué no quedó nada de eso acá? Bueno, y entonces ahí están las explicaciones que nos da la historia, ¿no? Uno fue el poderío que tuvo el hombre blanco en su momento de imponer por la fuerza tecnológica y militar su dominación, y para quedarse con los recursos. Entonces hubo masacres, pero también hubo enfermedades. Hubo viruela, hubo sarampión, hubo enfermedades que llegaron de Europa, que diezmaron nuestras poblaciones originarias. Pero también nosotros nos vamos a encontrar que hubo procesos de reducciones y de encomiendas, es decir, utilizar a estos primeros habitantes como mano de obra barata, casi esclavizada. Entonces, también produjo ese proceso, ¿no?, de desaparición. Y a su vez, trajeron a nuestra zona pueblos originarios que eran muy feroces y combativos en la zona de los valles calchaquíes, los trajeron acá, los trajeron y los mezclaron. Entonces, cuando vos producís una mezcla cultural en un ámbito que no es el natural, teniendo en cuenta que estos pueblos, su vida era su lugar. Claro. Es decir, no es lo mismo un calchaquí que un Caracará. ¿Por qué? Porque el Caracará caza, pesca, recolecta, vive en el río, en la isla, y el otro vive en la montaña, a 4.000 metros de altura. Si vos lo sacás de la montaña, lo sacás de la madre tierra, como si sacabas el Caracará acá y lo llevabas a la montaña. Entonces lo que generaron fue ese proceso de destrucción cultural, y en muchos casos en la zona nuestra, hubo un proceso donde los mismos caciques trataban de evitar de que siguieran naciendo descendientes e hijos.
¿Para qué? Para que no sigan siendo dominados, para que no sigan siendo esclavizados, para que no sigan siendo... Nacían dominados y esclavizados. Exactamente. Entonces, y la otra, cuando se produce el proceso independentista a partir de 1810 y más precisamente en 1813, y esto hay que decirlo porque nosotros creemos que los únicos esclavos eran los negros, no, nuestros pueblos originarios también estaban esclavizados de alguna manera, no eran tan libres como los blancos, fueron utilizados en los ejércitos de la patria. Sí, en la guerra de la Triple Alianza y demás. Y en las guerras sanmartinianas también. Claro. San Martín llevaba también en sus regimientos secciones que eran de pueblos originarios, sobre todo de muy buen manejo de cuchillo, como eran los guaraníes. Claro. Entonces, este proceso, con múltiples causas, terminó en la desaparición prácticamente de nuestros descendientes de pueblos originarios en la región. Para no irnos de Gaboto, volvamos un poco al libro. Es un libro documentado, con mucho trabajo. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer este libro? Ese libro tiene una investigación de 20 años. 20 años. En 1994 arranqué la investigación y 2014 se publicó. Y esto tiene la pretensión de ser un manual con el esbozo de temas generales de historia de Gaboto para después poder profundizar cada uno y avanzar. Sí, tiene muchísima documentación del archivo de Indias, de los archivos provinciales, archivos de otras provincias, que nos han permitido, actas del Cabildo de Santa Fe, que nos ha permitido sostener algún nivel de cientificismo en lo que decimos en ese libro, ¿no? Se desprende de lo que decís que estás trabajando en otro libro o en otros libros. Sí, la verdad que hay varias líneas de trabajo. La idea es ver si en noviembre de este año podemos publicar algo. Hoy estoy muy abocado también a la situación del puerto en Gaboto, porque Gaboto fue un puerto ultramarino, subsidiario del de Rosario. Recordemos que el de Rosario de 1852-53, cuando Urquiza, cuando Buenos Aires se separa la Confederación, Urquiza crea el puerto de la Confederación, es Rosario, el otro Paraná, y como recién eran muy incipientes, hay puertos subsidiarios que le ayudan cuando ya no dan abasto para cargar acá, y entonces Puerto Gaboto es un subsidiario del puerto de Rosario, que en ese momento comienza todo su apogeo, ¿no? ¿Hay alguna actividad para el aniversario de Gaboto? Sí, pensemos que por decreto provincial, el 9 de junio es el Día de Pueblos, Municipios y Comunas de la provincia de Santa Fe, donde todas las autoridades provinciales van a estar en un acto protocolar a partir de las 11 de la mañana en la Plaza 25 de Mayo, y a partir de las 2 de la tarde estaremos dando una charla sobre historia de Gaboto, pasado y desafíos de cara al futuro. Ricardo, gracias por haber venido. No, gracias a vos. Seguimos haciendo historia. Siempre, la pasión por la historia. La pasión por la historia. Bueno, con la presencia de Ricardo González, profesor de historia, ya en la apertura del programa lo dijimos, hemos hecho otra edad aquí en Conclusión TV. Hasta la semana que viene. Otredad.